Saludos, amantes de lo oscuro y lo misterioso. Bienvenidos de nuevo a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras cobran vida y los escalofríos encuentran su hogar. Hoy nos aventuramos en las profundidades del horror con una colección de relatos que te harán temblar hasta el alma. Desde espíritus vengativos hasta encuentros con lo desconocido, estas historias han sido cuidadosamente recopiladas y traducidas para llevarlos a un viaje a través de lo sobrenatural y lo inexplicable. Así que, prepárense para adentrarse en la oscuridad, pero tengan cuidado, porque lo que van a escuchar podría perseguir sus sueños. Sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en estas narrativas aterradoras. ¡Que comience el horror! Lugares, sí, lo admitiré, es un poco morboso, pero tenía esta extraña fascinación por pasear por el cementerio en medio de la noche. Había algo en ello que me atraía. En esta época, es bastante difícil encontrar algo que realmente te asuste. El cementerio cerca de mi casa, sin embargo, era muy antiguo y estaba terriblemente iluminado, con una atmósfera inquietante que te ponía los pelos de punta una vez que lo percibías. No siempre era aterrador, pero definitivamente era una experiencia. Debo mencionar que esta historia tiene lugar durante mis años de adolescencia. En ese entonces, todavía estaba en la escuela y vivía con mis padres. Tenía un grupo decente de amigos, pero la mayoría de ellos tenían padres bastante estrictos en cuanto a las horas de regreso a casa. En cuanto a mí, no me importaba mucho lo que pensaran mis padres. Me aventuraría fuera tarde en la noche de todos modos. De hecho, eso alimentaba mi pasión por escribir historias de miedo en la escuela secundaria. Verás, una atmósfera inquietante puede ser la mejor amiga de un escritor. El cementerio no estaba rodeado por vallas ni muros, y había un estrecho sendero pavimentado que atravesaba todo el lugar. Era tan estrecho que apenas cabía un coche. Este camino servía como mi guía durante mis caminatas nocturnas. Una noche, estaba paseando por el cementerio, dirigiéndome hacia el centro donde se encontraba una estatua prominente. Mientras caminaba hacia ella, algo captó mi atención en la distancia. Me giré para ver qué era. No estaba cerca de mí, pero había una extraña luz en el extremo lejano del cementerio. Lo que me pareció extraño fue el color, era un tono inusual y permanecía perfectamente inmóvil. Estaba convencido de que no era una linterna, había algo extraño en esa luz. La curiosidad se apoderó de mí y decidí caminar en su dirección, convirtiéndolo en una especie de juego. ¿Podría descubrir qué era antes de llegar? Sin embargo, esa luz permaneció estacionaria mientras me acercaba. El color se volvía más claro y era un tono verdoso extraño. Mi suposición era que era una linterna de algún tipo apoyada en el suelo. A medida que me acercaba, noté un movimiento sutil. Pensé que debía ser un sepulturero, después de todo, alguien tenía que cavar esas tumbas. Nunca me había encontrado con uno durante mis paseos nocturnos, pero parecía plausible. Al acercarme para observar mejor, confirmé mi sospecha. Era, de hecho, un ladrón de tumbas. Había una tumba recién excavada y un hombre estaba dentro de ella. Me quedé congelado, resguardándome detrás de una piedra conmemorativa, y observé en silencio y atónito. Después de unos momentos, vi al hombre salir de la tumba agarrando algo en su mano. No pude distinguir qué era hasta que se movió a la luz de la linterna. Era una mano cercenada. Mi corazón latía rápido al darme cuenta de que no era un sepulturero, era un ladrón de tumbas y no estaba buscando joyas, estaba robando partes del cuerpo.
Observé horrorizado mientras guardaba la mano cercenada en una bolsa y luego descendía nuevamente a la tumba. Convencido de que no me había notado, me alejé sigilosamente de mi escondite, avanzando lentamente hacia la salida del cementerio. Cuando sentí que estaba lo suficientemente lejos, empecé a correr, corriendo todo el camino a casa. Nunca compartí esta historia con nadie hasta ahora. La curiosidad me venció una vez y regresé al cementerio durante el día. La tumba había sido llenada, pero la tierra se sentía suelta. Hasta el día de hoy, no puedo entender qué tipo de persona robaría partes del cuerpo en descomposición de un cadáver. Hay una iglesia abandonada en una colina no muy lejos de la casa de mi tía. Había estado cerrada durante décadas, y el camino que llevaba a ella llevaba mucho tiempo consumido por la naturaleza, sin dejar una ruta directa para llegar a la iglesia. Mi primo Juan y yo compartíamos una fascinación por los edificios abandonados. Habíamos crecido en el campo y visitábamos con frecuencia a mi tía, así que explorábamos con frecuencia estructuras deterioradas, cobertizos, graneros e incluso una escuela una vez. La mayoría de estos edificios estaban en estado de decadencia, algunos cubiertos de árboles, arbustos y enredaderas. Muchos eran demasiado peligrosos para aventurarse en su interior, pero cuando tenía 15 años, pasé una semana en la casa de mi tía y Juan y yo decidimos llevar nuestra aventura al siguiente nivel. Planeamos acampar en el bosque y vimos esto como la oportunidad perfecta para localizar la iglesia abandonada. Acampar serviría como la cobertura perfecta para nuestra pequeña expedición, ya que estábamos seguros de que nos llevaría más de un día encontrarla. Empacamos suficientes suministros para durar unos días y nos embarcamos en nuestro viaje al bosque. Juan tenía un mapa de un amigo que afirmaba haber estado en la iglesia antes. Tenía dudas sobre la credibilidad de su amigo, pero estábamos en esto por la aventura. En el peor de los casos, no encontraríamos la iglesia y simplemente disfrutaríamos de un viaje de campamento. El primer día no produjo resultados. Exploramos el bosque pero no descubrimos nada excepto lo que parecía ser una casa antigua. Decidí no asomarme dentro, ya que parecía tan sombría como el resto de las estructuras en descomposición que habíamos encontrado. A mitad del segundo día, la suerte finalmente nos favoreció. Esta iglesia estaba en una colina, y el bosque era denso. Sin embargo, vimos lo que asumimos que era un campanario y decidimos subir la colina. Para nuestro asombro, efectivamente habíamos tropezado con la iglesia abandonada. El edificio, como la mayoría en la zona, era antiguo y se estaba deteriorando. El campanario, sin embargo, carecía de una campana. Estaba rodeado por una valla de estacas, aunque en estado de descomposición, con muchas faltantes y el resto pudriéndose. Pero había una sorpresa inesperada esperándonos, un pequeño cementerio justo detrás de la iglesia. La curiosidad me llevó a explorar el cementerio mientras Juan decidía investigar la iglesia. A él no le interesaban las tumbas, así que nos separamos. Ese cementerio permanece grabado en mi memoria por su atmósfera inquietante, cubierto de zarzas y arbustos, las piedras erosionadas y antiguas. Conté al menos 30 tumbas, aunque no conocía ninguno de los nombres grabados en las lápidas, no pude evitar sentirme intrigado. Sin embargo, hubo una tumba que despertó mi curiosidad. Estaba más atrás en la colina, envuelta en densas zarzas y maleza. Dudé en perturbar el crecimiento excesivo, temiendo que me rascara, pero quería echarle un vistazo más de cerca. Me puse de rodillas, saqué una linterna pequeña y dirigí el haz hacia la tumba, esperando distinguir el nombre en la piedra. Tomó un momento que mis ojos se ajustaran, pero cuando lo hicieron,
Vi los ojos de un niño mirándome directamente, un rostro real. Mi pensamiento inicial fue que podría ser un muñeco o un juguete, pero entonces parpadeó. Me sacudió la adrenalina que corría por mí, pero no me atreví a mirar de nuevo. Me di la vuelta y corrí hacia la iglesia. Juan estaba saliendo de la iglesia cuando lo alcancé, y de inmediato sugirió que nos fuéramos lo antes posible. No explicó por qué inicialmente, pero dado lo que acababa de presenciar, no le pregunté por detalles. No fue hasta más tarde esa noche, con nuestra tienda de campaña montada, que Juan reveló la razón de nuestra partida apresurada. Mencionó haber visto comida y pertenencias en la iglesia, y no eran viejas. Había latas de comida sin abrir y señales de que alguien había estado viviendo allí. Fue entonces cuando compartí mi encuentro inquietante con el niño entre las tarzas. Todavía no puedo entenderlo. Nunca regresamos a la iglesia y nada menos que un milagro nos habría convencido de volver. Nunca desentrañamos el misterio de lo que estaba sucediendo allí. Cuando creces en un pequeño pueblo de Iowa, realmente no hay mucho que hacer para pasar el tiempo, especialmente cuando comienzas a entrar en la adolescencia. Recuerdo que durante un tiempo, mis amigos y yo pasábamos mucho tiempo caminando por el cementerio local para pasar el rato. Sé que puede sonar extraño, pero realmente no teníamos parques para pasar el rato ni una sala de juegos ni nada parecido, así que el cementerio se convirtió prácticamente en nuestro parque. Siempre lo tratábamos con respeto y nunca hacíamos nada que deshonrara la memoria de quienes descansaban allí, pero a menudo paseábamos por él y alrededor de él mientras hablábamos. Algunas noches de verano terminábamos quedándonos allí durante un tiempo, mucho después de oscurecerse, y esas noches siempre eran las mejores porque terminábamos contándonos cosas espeluznantes que habíamos escuchado, como leyendas urbanas y cosas por el estilo, lo que nos daba a todos un poco de emoción y sinceramente nos asustaba. Hasta el punto de tener que irnos del cementerio porque se volvía demasiado incómodo. Sin embargo, hay una noche que nunca olvidaré, probablemente la cosa más aterradora que me haya pasado y hasta el día de hoy estoy seguro de que fue solo uno de nuestros amigos jugándonos una broma, pero fue uno de esos días en los que terminamos pasando el rato durante horas, caminando y hablando sobre lo que íbamos a hacer más tarde ese año y, como de costumbre, una vez que el sol se puso y el mundo a nuestro alrededor quedó en silencio, mi amiga Alejandra comenzó a contarnos una nueva historia que había escuchado en línea. No era nada que no hubiéramos oído antes, una nueva leyenda urbana de internet como Slenderman o el Rack, pero como sabes, incluso la historia más trillada puede dar miedo en el entorno adecuado. Así que seré honesto, al menos para mí personalmente, puedo decir que incluso si lo que sucedió después no hubiera ocurrido, probablemente habría cedido y le habría pedido a todos que nos fuéramos de todos modos. Afortunadamente, fui salvado de esa vergüenza, pero tristemente fue por una razón mucho más aterradora. Mientras Alejandra continuaba con su historia, todos nosotros, que estábamos reunidos en una especie de semicírculo alrededor de Alejandra, la estábamos escuchando con atención porque nos encantaba ese tipo de cosas, hasta que las cosas se volvieron demasiado serias. Mientras Alejandra hablaba, de la nada, una voz llamó desde atrás de nosotros. Todos nos pusimos de pie, tensos de miedo, mientras lo que sonaba como un niño comenzaba a hablarnos. «Esa es una historia aterradora», dijo la voz. Un silencio se apoderó de todo el grupo mientras nos mirábamos unos a otros con los ojos bien abiertos. El silencio finalmente se rompió cuando algunos de nosotros intentamos reírnos y preguntamos quién lo hizo, pensando que era simplemente genial. Todos esperábamos ansiosos a que alguien se atribuyera esta maliciosa broma, pero antes de que alguien pudiera responder, escuchamos la voz nuevamente. ¿Han visto a mi familia?
preguntó el niño desde la oscuridad. Intentamos mirar a nuestro alrededor sin movernos, por supuesto, pero ninguno de nosotros pudo ver nada más allá de las lápidas, así que simplemente asumimos que debía de ser tímido o posiblemente asustado y escondido. Fue entonces cuando mi amigo Nick dio un paso adelante y le preguntó al niño, dondequiera que estuviera, si había perdido a su familia. Le preguntó cuánto tiempo había estado afuera y trató de asegurarle que estaba bien salir, que solo queríamos ayudar. Fue entonces cuando la energía a nuestro alrededor pareció cambiar de repente. De repente, había una gran cantidad de tensión en el aire y no hubo respuesta por parte del niño. Mientras esperábamos una respuesta, comenzamos a buscar en nuestras mochilas una linterna. Una vez que tuvimos una, comenzamos a iluminar a nuestro alrededor para buscar al niño perdido. Pero no pudimos ver a nadie. Cada segundo que pasaba, creo que cada uno de nosotros nos sentía más y más temeroso de nuestra situación. No había forma de explicar a este niño al azar que no estaba a la vista. Todos decidimos que probablemente sería mejor irnos por la noche, así que empacamos todo lo que teníamos y comenzamos a dirigirnos hacia la salida del cementerio. Justo cuando llegábamos a la puerta del cementerio, Nick y yo decidimos echar un último vistazo a las tumbas detrás de nosotros. Pero no creo que ninguno de los dos esperara ver lo que vimos. Cuando la linterna iluminó el camino entre las piedras, Nick y yo vimos lo que parecía la cabeza de un niño asomando desde detrás de una lápida. Retrocedimos asustados, pero luego llamamos al niño mientras corríamos hacia el lugar donde lo vimos. Nos sorprendió ver que no había nadie allí. Fue entonces cuando decidimos salir corriendo del cementerio y no mirar atrás. Llamamos a la policía para informarles sobre el niño, pero estoy bastante seguro de que pensaron que estábamos jugando una broma y, sinceramente, no los culpo. Como dije, aún creo que podría haber sido una broma elaborada de uno de mis amigos. Lo único que sé es que ya no entramos en cementerios. Nunca pensé que algo pudiera hacerme no querer visitar a mi hermana, pero después de lo que sucedió en el cementerio, es difícil ir sola. Mi hermana mayor falleció hace unos 8 años, pero durante los primeros años solía encontrarme visitando el cementerio solo para sentarme y hablarle de vez en cuando, a veces en momentos aleatorios y otras veces en ocasiones especiales. Pero la última vez que fui a visitarla resultó ser uno de esos momentos aleatorios. Estaba de camino a casa desde el trabajo y eran alrededor de las 8 de la noche. Siendo mediados de noviembre, ya estaba bastante oscuro, pero después de un día difícil en el trabajo, realmente quería pasar por el cementerio. Había nevado recientemente, pero afortunadamente el estacionamiento había sido despejado, así que pude acercarme a la puerta. Comencé a caminar por el cementerio, dirigiéndome directamente hacia la tumba de mi hermana, con la nieve crujiente bajo mis pies. Mientras pasaba más y más filas de lápidas, comencé a notar algo. Parecía que había el mismo tipo de tarro de vidrio colocado en la parte superior de casi todas las lápidas. Estaba muy intrigada por esto, pero hacía frío, así que pensé que debería ir directamente a la tumba de mi hermana, decir lo que tenía que decir y luego regresar al coche. Para mi sorpresa, sin embargo, uno de esos tarros estaba en la lápida de mi hermana, así que naturalmente, tan pronto como me acerqué lo suficiente, lo recogí. Saqué mi teléfono y encendí la linterna para mirar dentro del tarro. Estoy agradecida de que el tarro no se rompiera después de que lo solté, porque me quedé en shock en cuanto la luz de mi teléfono iluminó el tarro. Pude ver claramente un riñón humano suspendido en algún tipo de sustancia flotante en su interior. Me tambaleé hacia atrás de la tumba de mi hermana y miré a mi alrededor. Me apresuré hacia otro tarro que estaba cerca y miré dentro, y para mi horror encontré otro órgano,
Creo que era el hígado de alguien más. Comenzó a ser cada vez más difícil respirar mientras intentaba calmarme. Sabía que necesitaba llamar a la policía, pero justo cuando saqué mi teléfono, escuché un sonido que nunca pensé que me asustaría tanto, proveniente más adentro del cementerio, pero claramente dirigiéndose hacia mí. Escuché el sonido de la nieve crujir bajo los pasos de alguien. Quien sea que haya dejado los tarros en las tumbas aún estaba en el cementerio conmigo. Rápidamente me di la vuelta y comencé a correr tan rápido como pude de regreso a la entrada del cementerio, y mientras corría, podía escuchar el sonido de los pasos detrás de mí volviéndose cada vez más fuerte. Afortunadamente, llegué a mi coche antes de que quien sea que fuera pudiera alcanzarme. Salí del estacionamiento lo más rápido posible y comencé a llamar a la policía desde el Bluetooth de mi coche. Le conté al operador sobre lo que había visto y luego les prometí que esperaría en una gasolinera cercana para darle a un oficial mi declaración oficial. Después, el oficial me envió a casa solo para ser llamado para una declaración de seguimiento al día siguiente. Según la policía, el oficial regresó al cementerio y encontró el tarro del que le hablé. No estaba claro en ese momento, pero se presumía que los tarros contenían órganos de al menos 4 personas diferentes. Nadie sabía realmente qué pensar de la situación. Todo lo que se sabía era que probablemente escapé de la ira de un asesino en serie esa noche. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.